Escuche Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1, 1000 AM y enfoquenoticias.com.mx. 8:43. Bueno, y le agradezco mucho al maestro Ricardo Peralta que esta mañana nos acompañe en esta primera emisión de Enfoque. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, doctor. El gusto es para mí, es un honor estar aquí en sus micrófonos. Saludos al auditorio. Bueno, de verdad, un privilegio tenerlo con nosotros. Usted es uno de los 31 inscritos. Recuerde usted que Jimena Puente, la titular del INAI, se bajó de la lista de los que podrían ser efectivamente fiscales anticorrupción, que es, como recuerda nuestro auditorio, uno de los componentes importantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Antes de entrar los desafíos que la Fiscalía, a la que usted aspira efectivamente ingresar, le pregunto, maestro Peralta, ¿qué opinión le merece la evolución, cómo se ha venido configurando el Sistema Nacional Anticorrupción? Ayer entregaron la constancia, ni más ni menos, a las 5, mujeres y hombres, integrantes del comité o este consejo que representa a la sociedad civil y que será, la cabeza de todo el sistema. ¿Qué opinión le merece, maestro? Yo creo que debemos reconocer que sí ha habido voluntad política por parte del Senado de la República para que el Sistema Nacional Anticorrupción comience a implementarse en la operación. Sin embargo, pues faltan muchas cosas por hacer y considero que es una gran oportunidad para el Senado de la República para pasar a la historia del legado que podría dejarnos a los mexicanos de que este Sistema Nacional Anticorrupción funcione. Porque en efecto, los miembros del Comité de Participación Ciudadana son mexicanos de los cuales nos podemos enorgullecer, pero el sistema no va a funcionar al 100% porque no va a haber quien persiga de manera especializada los delitos, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo como ciudadanos, que exista una fuerza real en la persecución de los delitos y que no solamente se quede esto en discursos. La intención y lo que todos queremos ver, en principio, por ejemplo, que Javier Duarte esté tras las rejas, que se le pueda recuperar el dinero que hoy sabemos se llevó. ¿Dónde están los 34,000 millones de pesos? Y no solamente Duarte, ¿dónde están los exgobernadores que hoy se les sigue proceso, algunos libres, uno solamente privado de su libertad? ¿Dónde están los demás? O la Procuraduría va a tener que tener un presupuesto muy grande para ofrecer recompensas, para poder capturar a todos estos exgobernadores, y no solamente los exgobernadores, que es lo más relevante mediáticamente, sino servidores públicos en general y por supuesto también gente de la iniciativa privada que ha participado de estas redes de corrupción. Entonces, contestando la pregunta, yo creo que las cosas van bien, pero pueden ir mejor en el corto y mediano plazo, doctor. ¿Por qué es importante que haya un fiscal anticorrupción específicamente? Ve uno, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación anualmente, y es más o menos, una escenografía que ya conocemos, maestro Peralta, sí. Es decir, ellos dicen, pues yo presento observaciones e incluso presento o consigno, ¿no?, ante la PGR o planteo ante la PGR, a ver, aquí tengo evidencia de que hubo desfalcos. Y bueno, pues el asunto duerme el sueño de los justos y las procuradurías tienen siempre 12,000 asuntos que atender o 40,000 asuntos que atender. Hay que recordar que cada uno de ellos es personalizado y la impresión que uno tiene es que lo que tiene que ver con corrupción o se va a dormir el sueño de los justos y se pone a la cola porque es más importante que resuelva estos asuntos que son más apremiantes ante la sociedad. ¿Ocurre eso? Y le pregunto si efectivamente así es, ¿por qué es tan importante que tengamos un fiscal anticorrupción? El fiscal anticorrupción será el representante social de los ciudadanos. Es la figura del Ministerio Público y esa es la que hay que fortalecer. En lo personal yo estoy preocupado por el prestigio de México. El prestigio de México mal ganado y bien ganado. Creo que debemos de darles a las nuevas generaciones porque desafortunadamente... ¿Se refiere al 130 y tantos de Transparencia Internacional? Es correcto. Llegamos al 123, desafortunadamente, de Transparencia Internacional en materia de percepción de la corrupción. Y esa percepción la tenemos que cambiar. A mí me preocupa muchísimo el prestigio nacional, me preocupan las nuevas generaciones y su nacionalidad, de que sean señalados como mexicanos y como corruptos, porque así nos ve el mundo. Y yo creo que una de las formas de cambiar esa tendencia es dando resultados en la Fiscalía Anticorrupción, que empiecen a rodar cabezas. No llegar como justiciero y desestabilizar al país, pero sí empezar a dar resultados reales, de que empiecen a ver la sociedad y que perciba la sociedad que su representante social
está preocupado por el país y por los mexicanos y por las siguientes generaciones. Y en ese tema en particular no se distraería con ninguno más. No tiene por qué, aunque muchos incluso han señalado que el fiscal anticorrupción podría, toda proporción guardada, ser un factor decisivo, por ejemplo, para la tendencia electoral. Si está en curso una investigación en algún estado, en algún municipio, tenemos FEPADE, ¿no? Así es. Pero me refiero yo a que si una investigación en materia de corrupción en una administración saliente puede inclinar, por ejemplo, la preferencia electoral en virtud de que se le está investigando por corrupción, no debe de ser bajo ninguna circunstancia la Fiscalía Anticorrupción un factor de fuerza política o como instrumento político que pueda ser utilizado y distraerlo de las funciones a las que debe dedicarse, que es perseguir al crimen organizado, de la delincuencia organizada más peligrosa de México, que es el cártel de la corrupción. El cártel de la corrupción tiene poder político y tiene poder económico. Exactamente. El cártel del Golfo, los Zetas, etcétera, que también son delincuencia organizada, no tienen poder político del tamaño que puede tener el cártel de la corrupción, en mi percepción, doctor. Sí. Usted tiene experiencia, por supuesto, académica, ha sido profesor de la universidad muchos años y conoce muy bien las áreas de seguridad, la propia Procuraduría. ¿Hay alguna zona particularmente corrupta en el Estado mexicano por la que valdría la pena empezar? O sea, hay un mapa, decir, a ver, si destrabamos este asunto de adecentar, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, podríamos tener así como círculos concéntricos, efectos benéficos en ir adecentando otras, maestro Peralta. Yo creo que en principio lo que se tiene que dar es certeza a la ciudadanía de que las cosas se van a hacer correctamente, en un marco de transparencia, que vean que la Fiscalía está funcionando. Si me preguntan qué área específicamente, ¿dónde es donde más ganan y más hacen negocio los servidores públicos? En el tema de licitaciones, donde está el dinero, en el tema de concursos, licitaciones, asignaciones directas, sería uno de los puntos principales a atacar para cerrar la llave del financiamiento ilegal a esos servidores públicos, porque tenemos que acabar con ese paralelismo, que ser servidor público en esas áreas es un sinónimo de ser rico. Que hasta ahora es más o menos cierto. Es cierto. Entonces tenemos que acabar con eso y que un servidor público tenga los bienes suficientes para vivir como debe de ser, esa medianía que hablaba Juárez, y que sea comprobable y acreditable. Yo no estoy peleado con la riqueza, pero no en la riqueza de los servidores públicos en virtud del robo al erario o de los negocios personales. Eso debe de cambiar. Yo creo que es muy interesante lo que me dice, pero supondría un cambio cultural porque, bueno, ese modelo claramente beneficia a un sector privado que está acostumbrado a funcionar así. Es decir, si yo le digo, a ver, maestro Peralta, necesito que me dé tal o cual concesión y ya sé que le tengo que dar un moche a usted y usted darme a mí una parte, pues es mutuamente benéfico, pero se han acostumbrado a funcionar así. Así es una costumbre y no una cultura. Yo estoy en contra de que se hable de la corrupción como una cultura. Entonces se tiene que erradicar la palabra moche en nuestro país, que sea lo más deleznable que se le señale a una persona como corrupta. Hoy incluso es hasta aspiracional ser legislador o ser servidor público. Cuando terminan su encargo y los ven en la misma situación económica, mucha gente hasta opina, bueno, yo te veo igual económicamente, parece que no te fue muy bien, como pretendiendo que estando en un cargo público tendrían que ser millonarios, como esa costumbre se ha dado durante décadas. Y es momento de poner un dique y empezar a dignificar el servicio público y la representación social que significa ser diputado, que significa ser senador, y quitarnos esos lujos, creo yo, superfluos que hoy vive en la clase política. Entonces, ciertamente ese cártel tiene que ir quitándosele esa importancia y ese poder que hoy tienen, ¿a través de qué? De ese cambio cultural. Empezar a fortalecer la cultura de la denuncia y la cultura de la legalidad, pero principalmente con educación. Finalmente, ¿cómo están los tiempos? ¿Qué tiene que ocurrir en las próximas semanas? El próximo 15 de febrero estamos esperando que la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, además de la de Justicia, emitan un listado de idoneidad, donde señalarán, según sus parámetros, o sea, de estos 31 que tenemos ahora, quiénes pasan a un siguiente proceso. Se ha hablado, no oficialmente, pero sí han mencionado estos presidentes, de la creación de un comité técnico muy similar al que se ocupó para la selección del Comité de Participación Ciudadana. Que también vino así trabajando, ¿no? Reduciendo la lista, ya tenía 17 y sobre eso... Exactamente. Entonces, quiero suponer que van a ser un parámetro con una serie de criterios en los cuales irán eliminando quienes no pueden seguir en ese proceso y al final del día pasar una lista a la Junta de Coordinación Política y ellos son los que decidirán
quién será el próximo fiscal anticorrupción de este país, el primer fiscal anticorrupción de este país. Que va a ser una de las piezas, bueno, todas son importantes, pero esta es fundamental para darle credibilidad y funcionalidad a todo el sistema, ¿no? Y sobre todo garantizar que el Sistema Nacional Anticorrupción es una política pública clara, que no se trata de un programa preventivo ni un programa estacional o de conveniencia para un grupo político, que es una política pública que llegó para quedarse y que se tiene que fortalecer a través de esa confianza y esa transparencia. No puede ser de otra manera. Muy bien. Pues maestro Peralta, le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Mucho. Muchas gracias, el doctor. maestro Ricardo Saludos al auditorio. Peralta, esta mañana en Enfoque. Son las 8:53. Jorge Sánchez, adelante.